Hola, soy Mayra del Rosario Ramírez Alegría, estudiante del tercer cuatrimestre de la Maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Internacional del Pacífico. En esta ocasión voy a hablarles acerca de lo pendiente en el estudio de la educación superior privada en México y el mundo. Este es un estudio de tipo documental y a continuación les hablaré acerca de las conclusiones a las que llegamos. El sector privado en la educación superior ha tenido un crecimiento bastante significativo en las últimas décadas, pasando de un 15% en promedio en 1960 en América Latina a un 38% en la segunda mitad de los 90. De igual forma, se ha convertido en una opción muy viable para aquellos que quieren obtener un título de licenciatura o ingeniería. En este sentido, es pertinente analizarla y estudiarla partiendo desde una perspectiva internacional para aterrizar en estudios nacionales. En este sentido, este trabajo analiza dos líneas de investigación a partir de fuentes documentales. La primera, estudios comparativos internacionales, y la segunda, estudios sobre el sector privado en educación superior en México. A su vez, esta última se subdivide en tres líneas de investigación: estudios históricos de reproducción social, la perspectiva de la liberación de recursos y estudios sobre expansión y calidad. Siendo nuestro eje central de atención las políticas educativas de educación, nuestro objetivo general es determinar los asuntos pendientes en el estudio de la educación privada en México para proponer líneas de investigación que contribuyan al diseño de las políticas educativas en educación superior. Y los objetivos específicos que nos van a ayudar a cumplir nuestro objetivo general parten de analizar las fuentes de información para después organizarlas y finalmente realizar un juicio crítico sobre la información disponible acerca del sector privado en la educación superior en México y así marcar una pauta para investigaciones futuras, mismas que tengan efecto en las políticas públicas de la educación superior en nuestro país. En nuestra primera línea de investigación, estudios comparativos internacionales, tenemos autores como Guadilla, Levy, Balan y García, quienes concluyen en el problema de la regulación como política educativa y la calidad de las instituciones privadas. Su propuesta es la creación de mecanismos adecuados de regulación de la calidad a partir de la creación de un sistema de acreditación para la autorización inicial, para su supervisión posterior y para el otorgamiento de la autonomía definitiva si es que tal figura se mantiene. Bajo el argumento de que hay instituciones privadas que tienden a preocuparse más por la eficiencia económica de la organización, minimizando costos y elevando la demanda mediante estrategias de marketing de su oferta educativa. Por su parte, Tejera y Amaral concluyen en que, aunque con diferencias, surgen patrones de convergencia a nivel mundial que muestran que se ha conformado un mercado de educación superior, modificando el mercado tradicional para estudiantes, el tipo de programas ofrecidos y las redes comerciales y productivas. Pasando a nuestra segunda línea de investigación, en los estudios históricos de reproducción social, se citan estudios históricos que recuperan la conformación del sector privado de la educación superior, pero desde la lucha de distintos grupos de la sociedad civil. Hablamos del clero, la burguesía, sectores importantes de la clase media, intelectuales y liberales. Desde la perspectiva de liberación de recursos, se incorpora un grupo de trabajos elaborados desde quienes observan a la educación privada como una institución que se edifica, opera y crece con base en recursos obtenidos de quienes eligen inscribirse y pagar colegiaturas a cambio de los programas de su elección. Hablando de los estudios sobre expansión y calidad, Kent y Ramírez analizan las consecuencias del crecimiento no regulado del sector privado y las diferencias en la política educativa para diferenciar los sectores públicos y privados de la educación superior en México. Otros de los problemas que abordan los estudios realizados en el país son el clientismo social, la conformación de redes institucionales con uso intensivo de tecnología de información y el ofrecimiento de programas académicos homogéneos. Asimismo, la orientación hacia carreras asociadas a un perfil administrativo, la regulación y la heterogeneidad del sector. Después de analizar las líneas de investigación internacionales y nacionales sobre la educación superior privada, se pudieron identificar algunas líneas de investigación
pendientes, de las cuales se tienen pocos o nulos estudios. Algunas de ellas son el financiamiento de las instituciones de educación superior privada en cuanto al origen y asignación de recursos, la relación entre las nuevas universidades privadas y las universidades privadas más prestigiosas del país, la concentración geográfica de las instituciones de educación superior privada y sus efectos en la cobertura de la educación superior a nivel nacional, el concepto que tienen las instituciones de educación superior privadas sobre la educación como un bien público o un bien privado, entre algunos otros que se citan en el trabajo. La mayoría de estos temas tiene efectos en el diseño de las políticas educativas y en la creación de mecanismos adecuados de regulación de calidad a partir de la creación de un sistema de acreditación para la autorización inicial, supervisión posterior y el otorgamiento de la autonomía de financiación. A lo largo de esta investigación pudimos darnos cuenta del auge que las instituciones privadas de educación superior han cobrado en las últimas décadas a nivel mundial. Sin embargo, hay muy pocos estudios sobre la misma respecto a las instituciones de educación pública. Esto nos marca la brecha que hay entre el interés hacia una institución en relación a la otra. Es importante fortalecer y fomentar la investigación sobre el sector educativo privado, ya que la distinción entre público y privado ya no es una categoría que deba analizarse, pues la educación superior es un bien privado en la medida que sirve al individuo, y un bien público porque sirve a la sociedad a través de la inserción de sus egresados al mercado laboral.